Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí en vivo. Bienvenidos sean todos. Uy, no, pero qué cabellos tengo hoy. Estamos aquí viendo los filtros de nuestra luz. Bueno, creo que ahí estamos. Buenas noches tengan todos. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar a transmitir ya en vivo nuestro estudio de lunes por la noche. Estamos analizando el libro de Eclesiastés. Gracias a Dios, ya hoy tenemos el episodio número 5. Hemos estado hablando de temas súper importantes y muy interesantes, ¿verdad? Que se adecúan a nuestros días, a nuestras circunstancias. Y pues es bien sabido, ¿verdad? Que la palabra de Dios está tan llena de sabiduría y estas siempre son como como decimos, estas píldoras de Ubicatex, ¿verdad? Hoy vamos a transmitir una vez más. Ojalá que no falle el internet porque hemos tenido un montón de problemas y por más que ya he reportado el internet y desde la aplicación y bueno, quién sabe cuántas cosas, parece que ya no ha fallado, pero ha de ser obra del chamuco que cada vez que empezamos a transmitir algo falla. Pero bueno, esperemos en el Señor que esta noche todo marche bien. También quiero pensar que es por la lluvia, tantos rayos, los truenos, etcétera, pues se descompone un poco el servicio. Diría la marca, pero qué tal que me vetan. Ay, sí, porque ya en todo hay que ser muy cuidadosos con lo que uno dice, ya que por todos lados nos oyen, nos ven y pueden tomar ahí acciones que no nos convengan para poder transmitir en vivo y seguir predicando el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues les encargo una vez más, bienvenidos sean todos, ahí como se van conectando, que me digan si todo está saliendo bien, si se escucha, si se ve bien. Tendré aquí el celular para ver rápidamente si hay algo que pueda fallar, no me estoy distrayendo, solamente es para tenerlo en cuenta, así que lo pondré aquí frente a mí para saber si hay algún problema y pues no perder también la concentración, ¿verdad? Bueno, vamos a orar y rápidamente empezaremos con el estudio de la palabra del Señor. Ve abriendo tu Biblia en el libro de Eclesiastés. Para que lo encuentres fácil, está Salmos, Proverbios e inmediatamente después Eclesiastés. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 4 o parte del capítulo 4. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos das vida, Señor, porque nos permites estar conectados, nos permites estar en línea, Señor, nos permites escuchar este podcast, ver esta transmisión, ver este video, Padre, y te pedimos que seas tú llenándonos de tu palabra. Dios, que todo lo que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que no tenga nada que ver con tu voluntad, con tu propósito, quítalo de nosotros, Señor, que no haya un elemento que nos pueda distraer. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestro entendimiento, a ser mejores personas. Señor, ayúdanos con el conocimiento de tu palabra, que verdaderamente podamos ser transformados y entendamos todo lo que en ella está escrito para poder saber, comprender cuál es tu grandeza, cuál es tu voluntad, cuál es tu misericordia, la gracia con la que nos has salvado, Señor, entenderla perfectamente y no vivir una religión, sino una verdadera relación contigo. Te damos tantas gracias y te pedimos la bendición de este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sí hemos estado reflexionando algunos puntos, ¿verdad? Tanto desde la predicación de nuestro lugar de reunión como también cuando estamos aquí, pues compartiendo la palabra de Dios. Hay muchísimas cosas que nos hacen reflexionar acerca de cómo estamos como iglesia, ¿verdad? Cómo estamos como seguidores de Jesucristo, qué tanto estamos aprendiendo. Y es bien importante que podamos ver que la riqueza de la palabra del Señor solamente podrá ser evidente a nuestro espíritu si verdaderamente nos ponemos a estudiar, ¿verdad? No solamente se trata de que podamos estar escuchando las prédicas, estudios como este, desde luego, que gracias a Dios pues tenemos la oportunidad de dar, pero sí debemos de entender que esto siempre va a ser una base, como se los he dicho en otras series, para que cada uno de nosotros tenga un tiempo de preparación con el Señor, pues íntimo, personal, que los temas que se tocan, que un versículo que nos salta a la vista, le podamos dar la mayor de las importancias, entendiendo que el Señor seguramente quiere decirnos algo, y si no entendemos, pues poder ponernos a estudiar de forma profunda. Lo que sí puedo
garantizarte es que cada vez que estudies de manera profunda la Escritura, vas a encontrar cada vez más sabiduría, cada vez más retos, porque lo es, ¿verdad? Reta nuestra carne, reta nuestro intelecto, reta nuestra lógica, reta nuestra manera de vivir, y así avancemos un solo centímetro después de estar estudiando, pues nos acercaríamos cada vez más al propósito y a la voluntad de nuestro Señor. No habemos ninguno que seamos perfectos, pero sí sabemos que en el Señor Él hace la obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que justamente eso, reflexionando con algunas personas, nos dimos cuenta de que, bueno, iba a decir que la iglesia de Jesucristo está siendo muy engañada, y aunque no estoy diciendo que eso sea imposible, porque la Biblia habla que incluso en el milenio los escogidos serán engañados, pero en esta etapa, en esta dispensación, en esta administración celestial, hay tanta gente que se ha dejado engañar por charlatanes, por falsos cristos, como el mismo Jesucristo, el real, el original, diría que habría en los últimos tiempos, ¿verdad? Y aunque muchas veces no, eh, personas que comparten sus testimonios tan absurdos y tan despegados de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una ignorancia muy grande de parte de la Iglesia del Señor, que cree absolutamente todo lo que lee, que cree absolutamente todo lo que están diciendo, que cree absolutamente todas las herejías y patrañas que dicen sobre su vida espiritual, dejando de lado la Biblia y, como te decía, sin decirlo claramente, pero incluso adjudicándose obras que solo corresponden y solo podrían ser ejecutadas por el Espíritu Santo, por Dios mismo y, por supuesto, por nuestro Señor Jesucristo. Y hay tal cantidad de charlatanes, pero de verdad yo no sé ni qué se fuman. O sea, yo a veces juego con mi esposa y estamos viendo una serie y de pronto bromeo con ella y le digo, ya vi el final, ya sé de qué se trata, ya hubo un spoiler, te lo voy a contar, ¿quieres? No, sí, a ver, cuéntamelo. Y le invento una historia así que se enoja mucho después porque me dice, me volviste a engañar, pero créanme que a veces mis finales y mis historias son más, son de mayor calidad que los finales a veces de las mismas series. Pero lo que voy es que ni yo tengo esa imaginación, y muchos no tenemos la imaginación que tienen tantas personas a hablar de un mundo espiritual que lamentablemente ni conocen, o que conocen pero del lado equivocado, ¿verdad? Porque podemos pensar que conocen perfectamente a Jesucristo por las divinidades que ellos aparentemente creen que viven, pero, y que no lo dudo, que tengan así una vida espiritual bien sobrenatural, pero eso no implica que sea de parte del reino de los cielos, sino de parte del reino de las tinieblas, y es lo que muchas veces pues no alcanzan a comprender. Y entonces pues siguen siendo engañados, se lo creen ellos mismos, se vuelven tan mitómanos que se creen sus propias mentiras, o tienen un espíritu engañador muy anidado dentro de su alma, ¿verdad? Pero repito, lo más triste de todo es la iglesia que cree que cada una de esas palabras son reales y que quieren incluso experimentar lo mismo, y esto sucede porque no tienen los pies puestos sobre la roca, sino sobre la arena, porque no tienen la conciencia de estudiar a profundidad la palabra de Dios, las escrituras que nos llevan a toda verdad, que nos confrontan incluso, que nos retan, como te decía hace un momento, en muchas áreas de nuestra vida, y que por supuesto pues nos van llevando a un conocimiento adecuado, real, de quién es nuestro Señor Jesucristo. Así que pues vuelvo y digo, es lo más importante es que podamos estar entendiendo y aprendiendo de las escrituras. Si tú tomas nota, por ejemplo, de estudios como este, o el estudio que tomes entre semana de algún otro predicador, o los estudios que tomas en tu lugar de reunión, pues qué padre, pero siempre van apenas a ser una base para que tú tengas un estudio todavía más profundo. Y que nada te limite, porque finalmente el Espíritu Santo, que por misericordia usa a personas como un servidor, o a nuestros pastores, etcétera, alrededor de todo el mundo, es el mismo Espíritu que vive en ti, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo hace también muchos años a una persona que llegó a los pies de Jesucristo y tenía pues mucha hambre por entender la Escritura, por querer leer y querer aprender, incluso pues sobre todos temas pues que sí, ¿verdad? Llaman mucho la atención, como el libro del Apocalipsis o la guerra espiritual.
Entonces, tenía ya sus quizá un par de años en el Señor, tenía mucha hambre de la escritura y, como te repito, de algunos temas en específico, y comentó alguna vez en su lugar de reunión, en su congregación, pues que quería leer un libro de guerra espiritual, que uno de los más importantes que se han escrito es el Manual de Guerra Espiritual de Ed Murphy, no Eddie Murphy, sino de Ed Murphy, que tiene información impresionante e increíble acerca de la guerra espiritual, y es un libro pues bastante prominente, bastante grande. Aquí está. Es este. Y miren, esta es la Biblia. Entonces, por si dicen que sí es grande o no es grande, pues sí, sí es bastante grande. Bueno, pero ese no es el punto. Léanlo, cómprenlo, es muy bueno. Y entonces estas autoridades espirituales, pues le empezaron a poner limitantes, empezaron a decirle que no, que llevaba muy poco tiempo en el Señor para poder entender la guerra espiritual, como si ellos ya fueran así, súper cultos en todos los temas, ¿verdad? Porque empezaban a determinar qué era bueno que pudiera estudiar, ¿no? Y pues obviamente se desanimó, hubo un momento ahí como de tibieza espiritual, y al final pues un enfriamiento total, ¿verdad? Y esto fue pues lamentable, porque si era una persona que tenía mucha hambre, pues un servidor también trató de decirle, no, adelante, no tengas miedo, el Señor te está llevando a estudiar, te está llevando a leer, y es algo que tienes que hacer incluso antes de servir en un ministerio, de formar parte o tener algún nombre como eminencia, ¿verdad? En un lugar de reunión y eso. O sea, lo más importante es lo que a veces muchos menos hacen, que es meterse a estudiar los temas bíblicos, meterse a estudiar la palabra de Dios. Y me atrevo a decir, porque lo he visto a lo largo de más de 20 años, que sí, mucho servicio y mucha actividad congregacional, y empiezan a vivir una religión y no una relación con el Señor, porque de Biblia, naranjas dulces, dice mi esposa, ¿verdad? Nada. Y es bien importante que podamos comprender que el Espíritu Santo en la Biblia nos ha revelado a Jesucristo. ¿Qué más motivo podemos tener pues para poder estudiar? Pero bueno, ya fue mucha introducción, ahora sí vámonos ya al estudio de Eclesiastés 4, que va a seguir siendo una base para que tú sigas estudiando. Bueno, termino diciéndote, si hay algún tema, dale, si te gusta la escatología, que es tan complicada, tan difícil, no le tengas miedo, el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarte y recordarte todas las cosas, es una promesa de Jesucristo. Si te gusta la teología, dale. Si te gusta la homilética, la exégesis, la hermenéutica, dale. Si no sabes qué significa cada palabra, dale, estúdialas, descubre qué significa todo eso, ¿verdad? Si quieres estudiar el Antiguo Testamento, dale. Si quieres estudiar el Apocalipsis o el libro de Tesalonicenses, perdón, las cartas a los Tesalonicenses, o quieres echarte los 4 evangelios, hazlo. No hay mejor tiempo invertido que estudiar la palabra de Dios y estar en oración. Ese es el tiempo mejor invertido en la vida de cualquier cristiano. No es la predicación, no es sentarnos a escuchar la predicación, no es pertenecer a un ministerio, no es ejercer el ministerio. Hay muchísimas cosas que son partes y completamente bíblicas y bendecidas por Dios. Pero la parte medular, como lo vamos a ver al final de esta serie, es obviamente entender la palabra de Dios y tener una relación viva, orgánica y progresiva con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Bueno, entonces dice el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, ahora sí que ya nos aventamos un buen intro, y se me volvió, y justamente, bueno, ya, un traguito de café. Sigue calentito en este termo. Muy buen termo, me lo regaló mi chavo. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Estoy en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Qué cosa tan terrible.
Porque cuando dice me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, recordemos que el predicador estaba hablando acerca de la esperanza y de cosas que en realidad valen la pena, ¿no? Que se hacen y se realicen. Pero una vez más como que pierde esta esperanza cuando considera los problemas de la injusticia del capítulo, bueno, también del episodio anterior y del capítulo anterior, porque empieza obviamente a reflexionar acerca de la gente que lo rodea. Hemos estado hablando a lo largo de estos episodios que Salomón hace una reflexión, sí, por supuesto, de la vida en el trabajo del ser humano, del hombre, de todo lo que se afana, pero siempre estaba como derivado en lo que él había propuesto en su corazón practicar. Si no entiendes más o menos de lo que estamos hablando, pues te suplico que vayas a los episodios anteriores. Sin embargo, aquí él hace una reflexión mucho más profunda justamente a través de lo que él había visto con las demás personas referentes a la injusticia, porque dice, primero me volví, esto significa que volteó hacia otro lado, había dejado de ver solamente lo que aquejaba a su propio pensar y a todo lo que había propuesto practicar en su corazón, sino que se vuelve y empieza a ver lo que le rodeaba, que eran todas las violencias y todas las injusticias de las que padecían todas las personas. Obviamente él era el rey de Israel. Esto no aplicaba para él, incluso cuando alguien se rebelaba o algo, pues los reyes evidentemente actuaban de la forma en la que correspondía, que era finalmente acabar con la vida seguramente de muchos que consideraban traidores o un peligro justamente para su reinado o para el pueblo. Sin embargo, él dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Esta palabra violencia es un sinónimo de las injusticias, ¿verdad? Y aquí dice las lágrimas de los oprimidos. Ahora no habla en primera persona, sino está hablando de alguien más, ¿verdad? Y además de todo, él dice, veo las lágrimas de todos los que son oprimidos, veo todas estas injusticias y todas estas violencias que se hacen debajo del sol y no hay ni siquiera quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Entonces, él siendo el rey de Israel pareciera algo contradictorio, pero recordemos que la reflexión que hace a lo largo de todos estos capítulos ya era en una edad avanzada, cuando él seguramente estaba en oportunidad de reflexionar que pudo haber hecho más y que aquello que él menciona en este versículo 1, de que sin tener quien los consuele, obviamente está él incluyéndose, ¿verdad? Porque él siendo el responsable sobre todos los que eran gobernados por su reinado, seguían padeciendo todas estas injusticias a través de la mano de los opresores, y estos opresores nunca fueron puestos en su lugar por aquel que tenía la autoridad máxima, como lo era el predicador, el rey Salomón. Entonces seguramente había una reflexión más como de culpa, de darse cuenta de que veía las lágrimas de todas estas personas, de los oprimidos, y que no hubo quien los consolara, incluyéndose a él mismo. Imagínense qué cosa tan fuerte. Yo, si pudiéramos ponerlo a un nivel completamente práctico, pues imagínate tu familia, ¿verdad? O sea, que tú has visto todas las injusticias que se hacen con tu esposo, las injusticias que se hacen con tus hijos, con tu esposa, etcétera. Ves su lamento, ves la violencia con la que la vida los ha tratado, ves cómo los opresores les ponen el pie en el cuello y tú todavía te pones a reflexionar y no hay nadie que les ayude. O sea, ¿de qué estamos hablando? No sé si me estoy dando a entender. Lo mismo era la reflexión de Salomón. Él tenía absolutamente todo el poder para que ellos pudieran haber sido consolados, defendidos y que la injusticia no llegara a sus vidas, porque finalmente era el rey de todo lo que se hacía y se practicaba. Habría, por supuesto, leyes y ordenanzas que prohibían, obviamente, pues la usura, pues desde los reyes, los amos, los ricos, los del gobierno, ¿verdad? Los propios de Israel sobre los extranjeros. Tendría que haber habido leyes que prohibieran el maltrato hacia todos los demás, es decir, hacia las lágrimas de los oprimidos. Y por supuesto, nos muestra la palabra de Dios a lo largo de la Escritura cómo esto se venía dando no solamente en Israel y no solamente en ese momento,
sino como parte de la vida cotidiana y de la aflicción que viene debajo del sol en todo momento. Proverbios 28, por ejemplo, habla en el versículo 26 acerca de el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolonga sus días. Un príncipe, es decir, había opresión de la gente sobre ellos mismos, de un príncipe que tenía falta de entendimiento y que se multiplicaba la extorsión. Esto a nosotros nos da a entender cómo hasta nuestros días se sigue dando de la misma manera toda esta corrupción que hay. Y tú me podrías decir, bueno, es que los gobiernos, los burócratas, no es que no tengan razonamiento, no es que no tengan entendimiento, porque finalmente ellos se ingenian de tal manera la forma de robar, que incluso están libres, están sueltos, disfrutando de toda la riqueza que se robaron, no se hizo justicia, etcétera, etcétera, pero esta falta de entendimiento de la que habla Proverbios 28:16 no significa de que sean torpes, sean tontos. A lo mejor fueron muy astutos para hacer estos atracos, estos robos, estos hurtos, estas extorsiones como gente del gobierno, ¿verdad? Reyes o burócratas, sino que dicen que tiene un mal entendimiento porque, pues finalmente, en algún momento, concluye también el libro el predicador concluye en su libro que tendrán que tener justicia, como lo vimos en el episodio anterior, en el capítulo 3, de que finalmente tanto el animal como el hombre tendrán el mismo fin, y como decimos de forma bien coloquial, no se va nadie de aquí sin que la pague, ¿verdad? Obviamente habla de la opresión de un rey, pero el mismo libro de Eclesiastés, un poquito más adelante, lo veremos quizás la siguiente semana, pero en el versículo 8 del capítulo 5 dice, sí, opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. O sea, todo gobierno, cada nivel municipal, estatal, federal, cualquier autoridad en empresas, ¿verdad? Desde el empleado, el coordinador, el jefe, el administrador, hasta el socio, el dueño, etcétera. Dice, cada vez vas a ver más niveles y que no te asombre, dice Eclesiastés 5:8, escucha esto, si veyeres la opresión y la perversión de derecho y de justicia. O sea, esto es, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro, es decir, empiezan a hacer lo mismo. Y lo mismo pasaba ya en el pueblo de Israel, en Deuteronomio 24 nos lo muestra, cómo todo el mundo empieza a pensar en pisar a los demás para poder salir adelante. Deuteronomio 24:14 dice, hay una prohibición, no oprimirás al jornalero pobre y al menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. O sea, hay una ordenanza de parte de Dios que te dice es que no los tienes que oprimir, no tienes que ser este verdugo, ¿verdad? Porque como nos enseña Eclesiastés, genera lamento, genera dolor, genera lágrimas, ¿verdad? Se genera violencias, la opresión de los pobres por parte de los ricos igual, establecida en Proverbios 22:16, la opresión de los pobres por parte incluso de otros pobres, igual en Proverbios 28, esto es muy interesante, miren, vamos a leerlo porque, no, ¿sabes qué? De veras, como dicen, no sé si en otros países, pero no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, o sea, no hay peor enemigo de un pobre que otro pobre. Proverbios 28:3 dice así, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. O sea, que está hablando el hombre pobre y robador de los pobres. O sea, de veras es que hay que tener una conciencia completamente cauterizada y ser prácticamente instrumento del reino de las tinieblas para poder seguir ejerciendo esta violencia de la que habla Eclesiastés 4 y que produzca tantas lágrimas, tanta desespero y que ni siquiera con los tuyos puedes encontrar consuelo porque los mismos tuyos, hablando en este caso de los pobres, son los que te están lastimando. O sea, es algo completamente absurdo, así como la opresión a los extranjeros, en aquella época pues los huérfanos, las viudas, los enfermos, los que se consideraban
advenedizos, como dice la palabra de Dios, igual sufrían un montón de violencia las viudas, o sea, pobre, ¿verdad? O sea, ni modo que la esposa hubiera determinado, yo quiero ser viuda o anhelar ser viuda, sabía que eso era algo que las denigraba y que las hacía fuera de la sociedad y que eran víctimas de maltrato. Y qué cosa tan curiosa y qué cosa al mismo tiempo tan terrible, porque el Señor Jesucristo nos lo enseñaba cuando enfrentó a los escribas y sobre todo a los fariseos. Les decía, ustedes mismos incluso ponen carga sobre la gente que no pueden llevar, ¿verdad? Y tampoco ni dejan entrar a nadie al reino de los cielos, o sea, y nada más están estorbando en la entrada, o como decimos coloquialmente, ni pichan ni cachan, ni dejan batear. Y cómo se trataba a estas personas cuando lo que la palabra de Dios nos enseñaba desde el profeta Isaías, que él no quería sacrificio, sino misericordia, es lo que amaba y ama y sigue amando el Señor. Y entonces, lejos de cuando Jesucristo viene de despreciar justamente a los huérfanos, a los extranjeros, a los que se conocían como gentiles, o evidentemente a las viudas, él acercaba a toda esta gente porque entendía que él era el consolador, ¿verdad? Que vendría también el Espíritu Santo, el consolador que él mismo describe, el Señor Jesucristo, y hace de todos un solo cuerpo, tan diferente como cuando dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Jesucristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y ojo aquí, porque cuando se cita ese versículo, es un versículo que las sectas judaicas modernas, y pues sí tengo que decirlo porque en realidad eso es una religión, es algo sectario. Los que son judaizantes, que son cristianos pero judaizantes, toman ese versículo para decir, ya ven, o sea, Jesucristo no vino a abolir la ley, tenemos que seguir cumpliendo la ley, porque él dice que no vino para abolirla, sino para cumplirla. Lo que no han hecho los flojonazos, ¿verdad?, es estudiar la palabra original en el griego de cumplir o cumplimentar, que significa poner un punto final a la obra. Es decir, cuando dice Jesucristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, no significa que Jesucristo vino a cumplir la ley, sino a ponerle un punto final a la ley para entrar en la dispensación de la gracia. Pero pues bueno, de una mala exégesis, una mala interpretación de un versículo por la flojera de estudiar, se ha hecho una religión, una secta enorme que, pues lamentablemente aquí en nuestras ciudades cercanas, hace algunos años tuvo una proliferación, pues muy, muy, muy clara, muy evidente, y personas que seguían al pie de la letra la palabra de Dios, la gracia, y conocían de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, lo tiraron todo a la borda por creer que ese versículo significaba lo que ellos dicen que significa, sin entender verdaderamente la interpretación de la palabra cumplir. Entonces, nos damos cuenta de que todas estas personas que siempre han intentado guardar la ley o parecerse cada vez más al Señor, corrompían, ¿verdad?, los mandamientos al echar afuera al huérfano, a la viuda, al extranjero y humillarlos. Pero vino el Señor Jesucristo justo a recuperar lo que se había perdido, que era la misericordia por todos los demás. Los Proverbios, pues obviamente nos está hablando de la opresión de pobres a pobres, que eso sí verdaderamente ya no tiene presentación. Obviamente había opresión también de aquellos que cobraban impuestos o intereses elevados, que se prestaban a usura, ¿verdad? Está establecido en Ezequiel 22:12, los que tenían opresión usando, corrompiendo sus propios negocios, porque bueno, bendito sea Dios y por su misericordia todos tenemos algo que llevarnos a la boca, etcétera, pero hay pobres siempre entre nosotros que luchan por una medida, por un pan, ¿verdad? Por comer algo. Y esto difícilmente se ponen a pensar las personas que oprimen y que generan violencia al robar, ¿verdad? Al no dar el peso que se necesita en la carne, cuando compra uno pollo, cuando compra uno verduras, ¿verdad? O sea, son medidas falsas, quieren ganar gramos y eso se traduce a centavos, se traduce a pesos, y empiezan a poner su mirada en las riquezas, oprimiendo a los demás que luchan por llevarse 100 gramos más a la boca.
No, esto es terrible, de verdad. Lo mismo pasa con los combustibles y todo. Por eso les decía desde el inicio de esta serie cómo todo cae actualidad y cómo vemos que siguen actuando de la misma manera. Y es tan triste ver que teniendo la creación, teniendo la Biblia y el testimonio de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, no podamos creer que hay algo después de esta vida, después de la muerte, que nos exigirá justicia, que nos exigirá pagar todo lo que hicimos, que nos dará lo bueno, pero que también nos dará el justo pago o les dará el justo pago por todo lo malo que hicieron. Y digo les, porque nuestro juicio ya fue en la cruz del Calvario, no vamos a entrar en ese tema, pero nuestra justificación ha sido ya en Cristo. Nosotros no estaremos presentes en el juicio del gran trono blanco, pero sí compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero sin embargo yo veo personas que buscan oprimir cada vez al que menos tiene, eh, que les roban tanto a la persona que pues no puede a lo mejor quejarse de su situación económica, pero gente que de verdad, o sea, busca comer, solo comer, familia. Eso es algo que a mí me consterna demasiado, tanto al que puede pagar como al que le cuesta tanto llevarse un bocado a la boca, con esa misma pesa les venden sus productos. Es tan injusto. No estoy diciendo que a los que más tengan pues sí les roben, ¿no? Evidentemente no. Pero si nos ponemos a pensar cómo el que siempre, siempre termina pagando los platos rotos es el que menos tiene, toma todos en el versículo 1 de Eclesiastés 4. Vi toda la violencia que se hace debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Qué terrible. Versículo 12. Alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Evidentemente lo que nos estaba diciendo Salomón aquí es que qué bueno que murieron para dejar de sufrir en este mundo de infortunio que se me acaba de venir en la mente. Hombre, un dicho, no quiero quitarle seriedad al estudio, pero se me vino un dicho que mi esposa me comenta que dice mucho mi suegra. Para esta vida de infortunio, mejor los perros que uno. O algo así dice. Bueno, pero bueno, Salomón es lo que estaba diciendo aquí, ¿verdad? Y alabé yo a los finados, es decir, a los que ya habían muerto, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras debajo del sol con las que se hacen. Es decir, Salomón estaba en una reflexión tan profunda de lo corrupto que estaba el mundo, de lo corrupto que veía a las personas, de todos aquellos que causaban el dolor, que decía, qué bueno que unos ya no están con nosotros, ¿verdad? Sabiendo que él, evidentemente conociendo que existía una vida eterna después de la muerte, o al menos una vida que sabemos que muchos están en condenación eterna, otros resucitarán para vida eterna. Y hablaba de ellos, qué bueno que ellos ya no están, ¿verdad? Y a veces nosotros nos decimos, uy, no, si tal persona viviera, se volvería a morir, ¿verdad? De ver nada más las calamidades con las que nosotros estamos viviendo. Y reflexionaba ya todavía más profundo Salomón y decía, y tuve por más feliz, imagínate, que unos y otros al que no ha sido aún, es decir, y me da más felicidad y me da más gusto por aquellos que aún no han nacido, para que no vean ni se contaminen y lleguen a participar de las obras que se hacen debajo del sol, de estas malas obras que se hacen debajo del sol. Esto es algo serio y es algo muy rudo de parte de Salomón cuando dice, qué bueno que los que están muertos se murieron, porque esto es solo aflicción de espíritu. Ellos ya no tienen que pasar por todo esto. Un espíritu de muerte rondaba la vida de Salomón. Y lo vamos a corroborar más adelante en algunos otros episodios. Pero también pensar en los que es mejor que no nazcan, porque
habrían de nacer solamente para ver las malas obras que se hacen debajo del sol, reflexionando él que muy probablemente se formarían personas que fueran de uno de los dos bandos, opresores u oprimidos. No daba tregua Salomón en esta reflexión al decir que los que no habían nacido, qué bueno por ellos, y los que habían fenecido, los que habían muerto, qué bueno por ellos. Que solamente la violencia y la injusticia que se hace debajo del sol habría de padecerlas quienes estaban vivos. Y esto es una reflexión, repito, bastante densa, bastante profunda, que nos mueve a pensar verdaderamente. No estoy diciendo ni estoy aludiendo, por supuesto, a dejar de vivir, ¿no? O que pensemos en que no tendríamos razón de traer a alguien a este mundo por todo lo que se vive, ¿no? Porque nosotros no estamos primero en la posición de Salomón para reflexionar cuando él había, ¿verdad?, hecho de su vida algo que ofendía por completo al Señor. Porque estoy seguro que Salomón no hubiera hecho la segunda reflexión de este versículo si él en su corazón estuviera completamente entregado al Señor como lo podemos estar tú y yo. Si el Señor, que es el dador de vida, nosotros no producimos nada de vida, el reino de las tinieblas tampoco, solamente Dios puede producir vida. ¿Cómo desampararía la vida de las personas que llegan a este mundo a través de una familia que Él mismo ha bendecido? Paréntesis, super duda y tema hiper duro y complejo. Si esto que acabo de decir es verdad realmente, ¿qué sucede con todos los bebés que nacen en este instante a lo largo y ancho del mundo y que sí padecen hambre, que sí padecen violencia, que sí padecen injusticia y que en este instante, lastimosamente, pueden incluso hasta perder la vida? Salomón en ese momento determinaría, era mejor que no nacieran. Sin embargo, nosotros creemos en un Dios soberano, en un Dios que tiene el control absolutamente de todo, incluso del sufrimiento, incluso de lo que pudiera parecer injusto, incluso de lo que pudiera parecer cada vez más como indiferente al creador de la vida. Platicando con un pastor decía, cuando nosotros pensamos de Dios, lo que a nosotros nos gustaría que fuera conforme a nuestros sentimientos y nuestras emociones, le estamos quitando la categoría que Él tiene de ser el Dios Todopoderoso. Aunque nosotros no podamos entender lo que sucede muchas veces, Dios sí lo entiende. Aunque nosotros no podemos compaginar nuestras emociones con la voluntad de Dios, eso no implica que Dios sea injusto o no sepa lo que está haciendo. Cuando la madurez espiritual es grande, es adecuada, es correcta y es bíblica, nos vamos a dar cuenta que cada una de las acciones que Dios realiza, lejos de socavar lo que es Él, lo engrandece. Y esto es para que sí nos vuelen los fusibles. Lejos de lo que nosotros podemos percibir emocionalmente como algo terrible, como algo injusto, como algo triste, como algo desesperanzador, no socava lo que Dios es, sino todo lo contrario, lo exalta, pero solamente un conocimiento maduro de la soberanía de Dios, un conocimiento profundo de la preordinación y presciencia de todas las cosas y el sustento por la boca del mismo Señor, que todas las cosas se hacen, nos va a dar a entender que no es un Dios que está lejano, ni es un Dios que no tiene misericordia, ni es un Dios que es injusto, ni nada de eso, sino que cada una de las características que Él tiene como atributos exaltan aún más lo que es en sí mismo Dios. Espero haberme dado a entender, porque es un tema, sí entiendo, muy complejo, pero hemos analizado Deuteronomio 29, hay cosas reservadas exclusivamente para Dios.
No podemos tratar nosotros de entender a Dios con nuestras emociones o nuestros considerandos. Todo lo que nosotros creemos que pudiera ser que a Dios lo mantenga lejos o indiferente de lo que sucede, es una característica que nosotros, siendo sus hijos, no deberíamos de dudar. La madurez espiritual, la comprensión de lo que Dios es, exalta más lo que es Él que socavar sus atributos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de las obras, dice el versículo 4, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Los videos y estos reels tan de moda ahora, ¿verdad? Donde hablan que pues, de mentes estoicas, mentes millonarias y hombres verdaderos o familias duraderas, etcétera, etcétera, que te dicen tantos consejos, unos muy buenos, desde luego, no diría que no, otros que sí, de plano, están completamente despegados de lo que dice la palabra de Dios y completamente establecidos en lo que es la corriente del mundo. Pero hay algunos que nos dicen, y lo hemos sabido, ¿verdad? Todos tus planes, todos tus proyectos, y su bajito, perfil bajo. No andemos contando, no andemos... Esto no se trata de superstición, de que, ay, que si lo cuento se me sala. Ay, es que si te digo algo se me sala. ¿No? ¿No han oído eso? Esas son supersticiones y eso no va con los hijos y las hijas de Dios. Pero sí hay algo que es completamente cierto y que seguimos viviendo en nuestros días y que nos lo aclara el versículo 4 de Eclesiastés 4. He visto a sí mismo. Salomón lo vio y lo podría seguir viendo y estoy seguro que esto lo has visto en tu vida. Y si tú estás del otro lado, arrepiéntete. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, ojo, para que se animen, todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y lejos de que te dé gusto, te enojas. Y lejos de que incluso lo felicites y quieras aportar para su éxito, te lo quieres echar. No estás de acuerdo. Te da comezón que el Señor levante a alguien. ¡Auch! Te da comezón que el Señor, en su voluntad, con su soberanía, con su infinita sabiduría, haya levantado a alguien antes que a ti. No digo que no lo vaya a hacer, pero lo hizo quizá antes que a ti. O no digo que no lo vaya a hacer, pero quizá lo puso más arriba que a ti. Y lejos de que te dé gusto y de que te pongas a sus órdenes, hacia su servicio, te da envidia y buscas cómo tumbarlo. Conozco personas así. Estoy seguro que tú también. Si tú conoces personas así, pon un dedito así. Pero si tú has sido una persona de esas, pon un dedito así. Porque esto es algo que el Señor nos está enseñando y de lo que nos debemos de arrepentir, familia. O sea, ver que el Señor está levantando a alguien que según tú quieres, te debería de llenar de gozo. Y tendrías que buscar compartir sus logros, sus éxitos con esta persona. Pero se llenan de envidia y buscan destruirte y buscan burlarse y sobajarte. Yo le decía hace rato a mi esposa, de lo vil y menospreciado, Dios ha escogido a aquellos que han de avergonzar a los soberbios. Palabra del Señor. Amén. Aleluya. No debemos de ser así. Y cuando te encuentres con una persona así, quítate de ahí. Quítate de ahí, porque la verdad es que estas envidias pueden no solamente generar envidia en su corazón, intentar destruir, ver que el Señor te cubre, te protege y protege la bendición con la que te dio, porque dice que su bendición no trae consigo aflicción. Busca inventar y empiezan a echarte ahí tierra, como decimos, ¿verdad? Si tú tuviste un aumento en tu salario, o te subieron de puesto, o vas prosperando en tu empresa,
etcétera. El predicador decía, yo he visto cómo se empiezan a llenar de envidia todos los demás, intentan destruirlo a sí mismo, que todo trabajo y toda excelencia de las obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, su próximo, el que está contigo. Por ejemplo, si de pronto a mí, aleluya, proféticamente, ay, sí, me suben el sueldo, el puesto en la empresa, pues al tacataca que vive en Japón, ¿qué le va a importar? No es tu prójimo, no es tu próximo. Pero ¿qué tal a los que tenías en tu cubículo, en la oficina? ¿Qué tal a los que tenías en tu ministerio? ¿Qué tal a los que tenías en tu negocio? ¿Qué tal a los que tenías en tu oficina, en tu trabajo, en tu consultorio, etcétera? Les empieza a dar envidia. Y un montón de gente, ¿y por qué él y no y yo no? Y nunca nos ponemos a reflexionar justo eso, ¿por qué él y yo no? Y nos quedamos en la amargura nada más de saber que él sí y yo no. Y no somos lo suficiente maduros porque podemos decir, a ver, ¿pude haber accedido a lo mejor a esa promoción? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué características tiene que quizá a mí me hicieron falta? Y claro, también podemos aquí hablar, ¿verdad? Porque estábamos hablando de los opresores, de los amos, en Deuteronomio 24:14, que nadie debería de oprimir a sus empleados, los reyes o los burócratas o los mismos pobres. Claro que hay amiguismo, compadrazgo, pues por supuesto, México lindo y querido, ¿verdad? ¿Y por qué él sí? ¿Por qué no? Pues, no? Para eso te doy un ejemplo. Salmo 37 dice, no te afanes por aquel que prospere en su camino. Bueno, ¿y luego qué? ¿Se me olvidó? Pero mira, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Es Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No te alteres. No la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ah, pero es que él transó, entonces yo también voy a transar, si no, ¿cuándo voy a subir? No lo hagamos. No seamos envidiosos, no envidiemos. La envidia es como, olvídalo, es una pastilla de insomnio, si pudiéramos definirlo de alguna manera. Es una pastilla de intranquilidad, es una pastilla de ansiedad, porque nunca vas a estar en paz hasta que obtengas lo que la otra persona tiene. Y eso te va a llevar incluso a perder una buena razón. Deja la ira, te va a llevar a ira, desecha el enojo, te va a llevar a enojarte, no te existes en manera alguna a hacer lo malo, vas a querer idear, vas a querer planear, hacer cosas que no son debidas, que no son hacer cosas que no son debidas para llegar a ese punto. Y eso está mal, eso es pecar. Y estos que envidian, de los que habla Salomón, hay otro grupo de personas. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su próximo, contra su prójimo. Y hay gente que es tan envidiosa que no quiere lo que tú tienes. Pero como no lo tienen, ellos quieren que tú tampoco. No quieren lo que tú tienes. No quieren que lo tengas. Tome. Pero anímate. Porque dice algo muy importante. He visto asimismo que trabajo y ahí la llevas, pa. Si a ti te envidian, ahí la llevas, mija. Mientras estés haciendo lo correcto, porque también hay gente tonta que envidia al que hace lo malo y él es malo y es pobre y envidia al pobre y es rico y envidia al rico y quiere hacer lo mismo malo porque el otro es malo. No, estamos hablando de la excelencia. El que trabaja bien, honestamente, honradamente, diligentemente, solícitamente, en excelencia, va a despertar esas envidias. Y sí, pudiera ser alguien mejor que aquella persona que fue promovida.
Pero Dios sabe perfectamente en dónde está el corazón de cada persona. Y por eso vuelvo a lo mismo. Si tú no te alegras por la excelencia y el trabajo de tus amigos, de tus amigas, de sus logros, de tu familia, estás pa'l perro. Creo que ya tenía mucho que no decía eso. Estás mal. Estás mal. No te das cuenta que puede ser, no puede ser, eres de más y más grande bendición si tú te alegras por ellos, a que te empieces tú solito a amargar a ellos. Claro que hay planes de destrucción y Dios nos libra, pero a ellos tu amargura no les va a beneficiar en nada. El único que está tropezándose y el único que está dando de rebotes y tumbos por todos lados, eres tú. Alégrate, apoya. Si subió un escalón, ponle el hombro para que suba dos. Ve la milla extra, como decía Jesucristo. Si alguien te pide su túnica, me parece que decía, y si no recuerden, me lo hay en el chat, dale también tu abrigo, dale tus sandalias, ve con él la milla extra. Porque Dios es el que nos muestra a través de su palabra esas intenciones que tenemos en el corazón. Y como dice la Escritura, no hay más grande amor que este que uno ponga la vida por sus amigos, lo que hizo Jesucristo por nosotros, que ya no nos llamaba siervos, sino amigos. Dio su vida. ¿Y a ti te da comezón que alguien más? Pero eso sí, somos hijos de Dios, naranjas, frutos, amor, gozo, paz, paciencia, gozo por ellos, benignidad, ser bondadosos, ser alegres, ser el hombro de todos. Si alguno quiere ser el primero, sea el siervo de todos. No debemos mirarnos, nadie piense de sí mismo más de lo que es debido, piense de sí mismo con cordura, mirando a todos como superiores. Cuando tenemos esas palabras de Jesucristo, de Dios en nuestro corazón, esa envidia no tiene dónde anidarse. ¿A ti de qué te sirve? El único que está amargando eres tú. Y del otro lado, gózate, porque como dice mi esposa, al árbol que lleva fruto es al que le tiran las piedras, no al que está todo pelón. Jeje. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso, esto que tenemos aquí, firme, fijo, con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. No estoy diciendo, como lo hemos mencionado en los episodios anteriores, que no busques prosperar, que no busques una mejor vida, mejores ingresos, llevar a vivir a tu familia en un lugar más bonito, que coman, que salgan, que disfruten, no tiene nada de malo. Pero ¿de qué te sirve todo eso si tu espíritu está afligido a causa de todo el dinero? Me puedes decir, pero no es con amigos que tienen el dinero del mundo y no los veo afligidos para nada. Recuerda que esto es breve. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Y así como es efímera la vida, así su riqueza puede ser efímera. Y a lo mejor mueren millonarios, prósperos, absolutamente ricos. Pero ¿qué pasará? En la condenación eterna. ¿De qué te sirve ganar el mundo si perdiste tu alma? No, pero yo también conozco gente cristiana rica, multimillonaria. Pregúntale si es cristiano, ¿en dónde está su corazón? Sabemos que un verdadero cristiano puede ser millonario, puede ser próspero a más no poder, pero nada robó su paz. No acumuló a manos llenas perdiendo el gozo. Y cada centavo que tiene, lo daría, lo regalaría por Jesucristo.
No es más importante la riqueza de un verdadero cristiano que es Jesucristo. ¿Por qué tendría que ser también importante la pobreza que el mismo Jesucristo? Un hijo de Dios no tiene por sumo gozo el ser rico, sino tener a Jesucristo. Un hijo de Dios no tiene por suma tristeza el ser pobre, sino lo más importante, Jesucristo. Y se nos acabó el tiempo. Tan bueno que estaba este estudio. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¡Pum! Aquí lo vamos a dejar porque viene ahora, este capítulo 4 viene precioso para las siguientes semanas, si Dios nos lo permite. Matrimonios, parejas, alianzas y Cristo. Bueno, no se los spoileo. En las siguientes semanas, si Dios lo permite, nos vemos. Vamos a orar rápidamente para dar gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, porque nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a comprender que en esta vida sí es así, Señor. Hay oprimidos y hay opresores. Padre, pero teniéndote a ti, Señor, no podemos sentirnos de ninguno de los dos lados, Señor. No podemos ser opresores en ningún sentido, puesto que tú mandas a que seamos misericordiosos. Y aun cuando la vida trate de oprimirnos, Señor, tú nos has pedido que confiemos en ti. Nos has dicho que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti, que tú has vencido al mundo. Nos decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, Señor, que podemos ser que podemos ser derribados, pero jamás destruidos. Puede haber mucha opresión, puede haber presiones, puede haber injusticias, lo vemos en todo momento. Nos quitan, nos roban, nos exprimen y son injustos. Pero Padre, teniéndote a ti, Señor, sabemos que esto todo es un suspiro, un abrir y cerrar de ojos, que tú eres más valioso que cualquier cosa, que tú sí eres eterno, tú eres fiel, tú eres un Dios justo, que traerá recompensa a nuestra vida si seguimos siendo fieles. Así que Dios, no permitas que nos sintamos mal por ser oprimidos y no permitas jamás que nos convirtamos en opresores. Ayúdanos a entender que el tesoro más valioso eres tú, Señor, que nuestra justicia radica en tu justicia. Y ayúdanos, Señor, a comportarnos como es debido, en todas las áreas de nuestra vida, en cualquier circunstancia, a responder como hijos de Dios. Te damos tantas gracias por este estudio, en el nombre de precioso de Jesucristo. Amén. Amén, familia. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, que sí va a estar bien bueno. Yo les sugiero que se conecten, que compartan este video. A ver, antes de decirles y bendecirles, Mateo 5 del 40 al 42 me está escribiendo aquí George. Mateo 5 del 40 al 42. Dice, y el que quiera ponerle pleito y quitarte tu túnica, justamente, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Dónde está nuestra recompensa? ¿Dónde está todo? En el Señor. Ahora sí, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Paz y gracia de parte de Jesucristo. Compartan este video, estúdienlo y que Dios les bendiga. Bye, bye, bye.